Bienvenidos a nuestro primer video de estadística inferencial, donde hablaremos de distribuciones fundamentales del muestreo. En ocasiones previas habíamos iniciado y comentado acerca de algunos elementos o estadísticos claves de las distribuciones muestrales, es decir, cuestiones como conceptos elementales de la estadística. Por ejemplo, el concepto de la población y el concepto de la muestra. Entonces sabemos que las distribuciones de probabilidad para un estadístico muestral están dadas por una distribución muestral. Estas distribuciones muestrales lo que nos están dando o dependen de qué? Del tamaño de la población, que es de donde van a venir o de donde se van a extraer este subconjunto que es la muestra, y por lo tanto me va a determinar a mí el tamaño de la muestra y también el método estadístico por el cual yo voy a seleccionar la muestra. Así pues, como hemos venido hilando este conocimiento, me va a ayudar a mí a establecer todos estos factores o estos estadísticos que son la media muestral y la varianza muestral, conocidos como x barra y s cuadrado. Y evidentemente para la varianza muestral también la desviación estándar muestral. Todos estos provenientes de sus contrapartes poblacionales. Entonces, yo puedo definir una distribución muestral que tiene x barra como el producto o el resultado de qué? De una serie de experimentos que se llevan a cabo en repetidas ocasiones, es decir, una y otra vez. Y esto resulta o me lleva a varios valores o múltiples valores de x barra. Entonces, esto me va a describir una o múltiples variables o una variabilidad de qué? De los promedios. Y esto es igualmente aplicable ¿para qué? Para la varianza. Así pues, entonces, para una muestra aleatoria que tiene n observaciones, entonces yo puedo tomar a partir de una población que partimos del precepto que tiene una media mu y una varianza de sigma cuadrado con una distribución normal, y recordemos que para todo el principio de lo que de nuestros preceptos o suposiciones es distribución normal, tenemos que cada observación de, de un conjunto x y para i 1, 2, 3 hasta llegar a n, siendo n el número de observaciones, estas muestras aleatorias entonces tendrán que la misma distribución normal. Y esta distribución normal será compartida ¿con qué? Con la población de origen. Esto es algo intrínseco o característico de la muestra. Si la muestra proviene de la misma población, entonces tiene que compartir o tendrá ese mismo comportamiento de la población de donde proviene. Si la muestra no tiene el comportamiento de la población, significa que algo en la transacción del muestreo o de la metodología que estamos realizando no está siendo adecuada. Entonces, todo esto que estamos hilando nos lleva a un teorema, y es que si estamos hablando de una serie de variables x1, x2, x3 hasta xn, siendo n el número de observaciones, son variables aleatorias de carácter independiente que tienen que una distribución normal, y ese es uno de los supuestos que hemos venido manejando, que tienen una media o cada una tiene su respectiva media mu1, 2, mu3 hasta mu(n), con sus respectivas varianzas definidas por sigma cuadrado. Entonces yo las puedo definir a partir de este precepto. Y cada una entonces tiene una distribución normal dada por esta media y una varianza
definida de esta siguiente manera. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a identificar que entonces, o a establecer que una propiedad reproductiva de la distribución normal me permite concluir que entonces la media muestral o X barra está de esta siguiente manera. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo a partir de este concepto que ¿qué? Que esto me permite identificar que cada uno de, o como lo habíamos establecido anteriormente en en las filminas previas, que todo era un producto de una serie de observaciones, partes o provenientes de la misma población, y por lo tanto yo puedo obtener ese promedio muestral de esta siguiente manera. Asimismo, asimismo yo puedo identificar que la media poblacional eh, y la varianza están dadas también de esta misma manera. Entonces, esto me permite a mí también llevar o tratar de hilar procesos relacionados o llevar a hilar procesos que me permiten trabajar con qué? Con las muestras o las medias de las muestras. Entonces, aunque yo tengo medias que provienen de las poblaciones y yo tengo el conocimiento de estos valores de medias, ya sean que estas medias provienen de poblaciones con una distribución desconocida, ya sea finita o infinita, la distribución muestral de X barra puede ser aproximadamente normal. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque existe el concepto del teorema del límite central. Y este teorema del límite central a mí lo que me indica es que si X barra es la media muestral, ¿verdad? De una, valga la redundancia, muestra aleatoria, pero que tiene un tamaño n, y esta muestra proviene de una población, y esta población incluye una media definida y una varianza conocida, entonces, mediante una forma límite de la distribución normal, como ya lo habíamos visto anteriormente, y es aquí cuando las formas límites de la distribución normal a nosotros nos ayudan, entonces yo puedo hacer que una aproximación, una estandarización. ¿Ok? Entonces, esta aproximación a mí me sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, la condición de que un n es mayor o igual a 30, entonces la población va a tener una forma normal. Si n es menor a 30, entonces puede ser que la aproximación va a ser normal únicamente solo si se cumple una condición. ¿Y cuál es? Si la población no es muy diferente a una distribución eh, normal. Y si yo sé que la población es normal, entonces la distribución está normal, la distribución, perdón, muestral que acabamos de ver, entonces puede seguir una aproximación normal, pero eh, no importa qué tan pequeña sea el tamaño de la muestra. Entonces, eso es una de las funciones o estas aproximaciones que nosotros estamos viendo acá. Y esto es de bastante utilidad a la hora de trabajar con estas aproximaciones que tenemos acá. Y tiene mucho que ver en realidad con lo que es el efecto que tiene el tamaño de la muestra y lo que es la normalidad. Y ahí es donde viene o cuando hilamos el concepto conocido de que el tamaño de la muestra y el famoso número mágico de 30. Cuando le dicen a ustedes que si una muestra o con lo que ustedes están trabajando es mayor a 30, entonces se puede asumir normalidad. De aquí
es de donde se deriva aquel cuasi dogmático concepto y viene muy relacionado con esta cuestión del teorema del límite central, como lo pueden ver acá. Y estos preceptos de que si ustedes tienen un n o un número de observaciones mayor a 30, entonces la gente tiende a asumir que usted puede presentar o puede asumir un concepto de normalidad. Y si es menor a 30, entonces solamente si las poblaciones no son muy diferentes a una distribución normal, y entonces cuando le solicitan a usted que realice algún tipo de ajuste o prueba de descripción de la normalidad. Y esto es ese fundamento con el cual ustedes muchas veces escuchan esa conceptualización de n mayor a 30 asuma normalidad. Lo cual hay que tener mucho cuidado porque no es tan fácil asumir esos dogmas. Como vimos en estadística descriptiva, muchas veces hay que manejar o utilizar análisis visuales y corroborar con, por ejemplo, los diagramas o gráficos de cuantil-cuantil, ¿verdad? El QQ-plot. Entonces, nosotros también podemos realizar inferencias sobre o la media de la población. Entonces, una aplicación que nosotros podemos utilizar mediante o a través de esta aproximación, esta Z, es, y es muy grande, es a través es para lo que es la prueba de hipótesis o los análisis de contrastes. Y esto es muy útil en nuestro contexto porque lo que nos permite es a la hora de realizar, por ejemplo, pruebas de comparación de medias. Entonces, es muy común a la hora de hacer o determinar la diferencia de medias de las poblaciones. Por ejemplo, se puede realizar una diferencia si existe un contraste entre una media y otra para hacer la generalización en la existencia de una diferencia entre dos poblaciones. Si hay una diferencia entre las medias de dos poblaciones. Y esto es de relativa o de gran utilidad y amplia aplicabilidad en el campo de la estadística inferencial, porque permite hacer esos análisis. Entonces, nosotros sabemos que sabemos la aplicación y ahora tenemos que ahondar un poco en de dónde proviene. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos extraemos dos muestras, por ejemplo, de naturaleza independiente y provenientes de un proceso al azar, como se menciona aquí, entonces se extraen al azar muestras independientes y estas muestras tienen tamaño n1 y n2, o sea, la cantidad de observaciones. Estas provienen evidentemente de poblaciones. Estas poblaciones pueden ser eh, ya sea de característica o su naturaleza puede ser discreta o continua. Sabemos que si son discretas se puede hacer un proceso de corrección y cada una tiene que tener una media y una varianza conocida. Entonces nosotros podemos hacer o identificar la distribución muestral de las diferencias de estas medias. Entonces, esta distribución aproximadamente es de forma normal y va a tener una media y varianza que va a estar definida de la siguiente manera. ¿Cómo? La media va a ser producto de, evidentemente, la diferencia entre la primera media menos la segunda media y la varianza va a ser, como lo podemos observar acá, este resultado. Todo esto lo podemos colocar en una fórmula o en una representación simbólica dada por una z, y entonces tenemos que es la diferencia entre ambas muestras, medias muestrales, y también menos la diferencia de las medias poblacionales. Y todo esto dividido entre
la suma de las varianzas entre el tamaño de las muestras. Muy interesante porque entonces esto nos va a dar aquí una información de cuánto están diferenciándose los elementos o los estadísticos que estamos buscando. Entonces vean que nosotros podemos obtener z, que es aproximadamente una variable normal estándar. Ahora, esta aproximación normal eh, es buena ¿para qué? Evidentemente tenemos que regresar a un precepto de que n tiene que ser, n1 es mayor a 30 y n2 es mayor o igual a 30. ¿Por qué? Porque partimos del precepto del teorema del límite central. Y esto sin importar la forma de las poblaciones. Recordemos que el precepto del teorema del límite central nos indica que si n1 y n2 son mayores a 30, entonces se hace una suposición ¿de qué? De normalidad. Ahora, si son menores a 30, ambas, n1 y n2, entonces esto es útil solo si las dos poblaciones no son que muy diferentes a una distribución normal. Y para eso tendríamos que hacer una visualización o un análisis de normalidad. Esto es relevante y esto es importante. Con esto entonces pasaríamos a nuestra siguiente distribución muestral, que nos permite hacer un análisis. Como habíamos visto previamente, la distribución de chi cuadrado es una distribución que nos permite analizar o conceptualizar las varianzas. Es el estudio de las varianzas de una muestra proveniente de una población. Entonces, si a mí lo que me interesa es ver el conjunto de las varianzas, entonces yo trabajaría con el chi cuadrado y su fórmula así nos los indica. Entonces, como podemos ver en esta representación simbólica, tenemos la media, el valor de x menos la media muestral elevado al cuadrado dividido entre la varianza. Entonces, y esto es la suma de todos los elementos. Esto es una muy buena representación o algo que nos da un valor agregado de lo que chi cuadrado nos está diciendo. Si lo vemos de otra manera, tenemos n-1, que son los grados de libertad. Lo podríamos ver también como una especie, esto lo podríamos ver como v, por s al cuadrado, que es la varianza, entre, ¿qué es esto? Sigma cuadrado, que es la poblacional. Entonces tenemos la varianza poblacional y tenemos también la varianza muestral y los grados de libertad. Muy interesante porque nos está diciendo entonces una medida de la varianza muestral y la varianza poblacional. Asimismo, la tabla de chi cuadrado lo que nos va a decir es, lo que nos ayuda para interpretarla, tenemos en un eje, como lo podemos ver acá, es los grados de libertad, y en otro lo que tenemos es la significancia, o sea, el alfa, que va a ser el 95% o el 99%, etc. Y es el área que está a la derecha del valor, o sea, lo que está a la derecha del área cubierta, la curva. Entonces, así lo veríamos. Si esto fuera un valor del 95%, este sería el área de chi cuadrado que a nosotros nos interesa analizar con su valor de chi cuadrado necesario, y sería la probabilidad de identificar algo. Esto es relevante porque, a diferencia de la mayoría de las distribuciones que hemos visto hasta ahora, la de chi cuadrado tiene una forma relativamente asimétrica. Y esto es muy característico de la distribución de chi cuadrado y tiene mucho que ver también con la misma naturaleza de lo que analiza la tabla de chi cuadrado. Tanto la de chi cuadrado como la otra tabla que veremos más adelante, la otra distribución que veremos más adelante, que es la distribución F, tienen formas asimétricas, mientras que las dos contrapartes asociadas con la distribución o el análisis de medias, que tienen distribuciones relativamente normales y campanas, son
para el contraste de medias tienen esa distribución gaussiana y esas son la distribución T y la Z, que tienden a ser normales. Eh, Interesantemente, chi cuadrado y la F, la distribución F, son asimétricas y veremos que comparten la misma característica, que son análisis para o dedicadas al contraste de eh, varianzas. Nada más tengan eso en mente y esa consideración porque es muy importante. Es una de esas diferencias que les van a ayudar a ustedes para el tipo de análisis y el tipo de contrastes de hipótesis o pruebas de contraste que van a realizar. Ok, entonces los grados de libertad también eso es parte de la información que tienen ustedes acerca de la muestra. Recuerden que es n-1 y entonces cuando la cantidad de número o el número de observaciones que ustedes tengan le van a tener que hacer siempre hay un grado de libertad n-1 y entonces para, a la, para, al, para realizar el cálculo o a la hora de identificarlo. Si ustedes no hacen esto, entonces van a obtener un valor incorrecto a la hora de hacer su tabla. Sin embargo, eh, es importante que ustedes pueden identificar el valor de P, o sea, el p-value, el valor de probabilidad, tanto utilizando la tabla como utilizando el un software estadístico. Es más recomendable utilizar un software estadístico que utilizar la tabla. La identificación manual sería buscando entre el rango en el que se encuentra su valor de chi cuadrado, lo cual es mucho menos específico y robusto que el valor que les da a ustedes, por ejemplo, el software estadístico. Y por consiguiente es más recomendado. Entonces, ahora pasamos a la distribución T. La distribución T parte de un precepto y es, como hemos venido hablando, puede, dependiendo del el tamaño, puede tener o estar más próxima a una distribución normal o una campana gaussiana y tiene una amplia aplicación en lo que son las denominadas pruebas de contraste o pruebas de hipótesis. Esta y la Z son de amplia utilización para el análisis de medias o las pruebas de medias, ya sea a nivel de muestras y contrastar o generalizar los hallazgos de una muestra hacia una población. Esto es de amplia utilidad porque me permite a mí contrastar o determinar si lo que yo tengo o las observaciones de una muestra eh, pueden ser generalizables hacia una población. Esto es útil, esto es bastante aplicable. Sin embargo, evidentemente tiene sus limitaciones. Hasta este punto, todas las pruebas que hemos hecho parten del precepto que solamente puedo contrastar dos elementos, como hemos visto hasta ahora. Y esto es lo que vamos a hacer en este curso. Contrastar uno o dos elementos. En muchos escenarios, en muchas situaciones, entonces en el experimento nosotros partimos del precepto que conocemos o tenemos el conocimiento de la varianza poblacional, pero esto no es no es completamente cierto en la mayoría de los casos, porque aunque nosotros podemos tener el conocimiento de la media poblacional, esto depende mucho de la información dada en el contexto. A menudo nosotros podemos estimar, o la estimación de sigma, eh, debe ser o la debe proporcionar la misma información que proviene de la muestra. Es decir, nosotros, la única información que nosotros tenemos de la varianza es la varianza muestral y por lo tanto nosotros no conocemos
una varianza poblacional. Sí es posible tener una media muestral, pero nosotros no tenemos una media muestral, pero no tenemos una varianza muestral. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un conjunto de datos muestrales, información a priori poblacional de la muestra, perdón, de la población, la media poblacional, pero algunos datos adicionales no son, no hemos tenido problemas de consecución o sencillamente no están disponibles. Esto puede incluir, por ejemplo, la totalidad de los datos o sencillamente no tenemos acceso total a alguna de esta información. Esto es común y entonces en estas situaciones tenemos que trabajar con lo que hay a disposición. Esto incluye entonces utilización de, por ejemplo, el número de observaciones que viene de la muestra. Tenemos una media poblacional únicamente, pero no tenemos más. Y para este tipo de situaciones es bastante útil poder hacer, por ejemplo, o trabajar con una distribución de T, que es muy contrastante con el contexto en que teníamos en una distribución de Z, donde contábamos con mucha más información. Vea que como observamos en esta representación simbólica, contamos solamente con una limitante de información, más que todo deriva de observaciones muestrales y no de poblacionales. La única excepción que tenemos acá es mu, que proviene de dónde? De la población. Así pues, entonces tenemos algunas suposiciones y sabemos que si el tamaño de la muestra es pequeña, sabemos que los valores de la varianza van a fluctuar de una manera considerable de una muestra a otra y por consiguiente esto va a causar una desviación o un cambio en la forma de la distribución T. Así pues, ¿esto qué nos va a dar? Una indicación. Nos va a decir que hay una dependencia o una asociación entre el tamaño y la distribución o la forma en que adquiere la distribución T. Eh, y esto implica que, por ejemplo, para tamaños grandes, la distribución T no va a tener una diferencia de la normal. Pero si t es pequeña, o perdón, n es pequeño, entonces lo que sí hay que tener es, hay que trabajar con una forma exacta de la distribución t. En resumen, el tamaño es, o el tamaño de la cantidad de observaciones, el tamaño de la muestra, es un factor importante. Esto es algo que tenemos que tener en consideración porque cuando veamos prueba de hipótesis, veremos que n o el número de observaciones potencialmente puede ser un factor que nos vaya a influir o tenga algún nivel de influencia en lo que es la posibilidad de aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula o alternativa. Y eso es muy importante porque no dejemos de lado el efecto que tiene el número de observaciones o el tamaño de la muestra en el tipo de error. Así pues, entonces, nosotros tenemos más, continuamos con lo que es las vicisitudes de la distribución T, y entonces sabemos que una distribución muestral de tipo T, entonces supondrá que la muestra aleatoria se selecciona de una población normal. Entonces, esto es un precepto que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos basamos en que este tipo de distribuciones y el tipo de pruebas que se realizarán parten de este precepto. Y entonces nosotros vamos a representarlo de esta siguiente manera. Esto lo vamos a resumir en que este numerador es z dividido entre un v, que son los grados de libertad, entre
en n-1. Entonces, esto lo podemos representar, este v lo podemos representar como n-1 por s entre sigma al cuadrado. Vean que esto es una distribución chi cuadrado y esto es una distribución z. Entonces, básicamente estamos viendo que nuestra distribución t es una distribución z chi cuadrado. Ahora, aquí es donde nuestra situación se vuelve un poco más compleja, porque yo tengo que z es una variable aleatoria normal estándar y yo tengo que v es una variable aleatoria chi cuadrado y entonces tiene v grados de libertad. Entonces, si yo tengo que z y v son independientes, la distribución t definida de esta manera, con esta representación simbólica, lo puedo definir por la siguiente fórmula o la siguiente representación simbólica. Sin embargo, aunque eso está dado por o está conocido como una distribución t con v grados de libertad, yo puedo esto simplificarlo de una manera o de otra manera. Entonces, a partir de la distribución t con v grados de libertad, yo puedo representarlo con lo que yo sé acerca de la media muestral y con lo que yo sé de la varianza, lo que me lleva a mí a que la distribución t entonces está dado como de esta siguiente manera, como ya lo habíamos presentado. Tengo que es x barra menos mu entre s dividido entre la raíz del número de observaciones. Ahora, esa es la representación final que yo tengo acerca de mi distribución t. Y la distribución t es muy importante porque la distribución t quizás ustedes la conocen de otra manera, que es la distribución t de student. Y esto ya tiene un olor a otra cuestión que quizás les suene algo. T de student o prueba T de student o prueba T, que es muy relacionado la distribución T de student y la prueba T con pruebas de contraste o comparación de medias. Muy parecido a lo que veníamos hablando con la distribución Z. Esto es muy útil porque me permite a mí realizar algunos contrastes. De medias para poder hacer generalizaciones a partir de muestras. Y esto a mí me permite entonces hacer pruebas de hipótesis. Esto es la prueba T. Y yo la uso en este tipo de contextos. Por eso es que nosotros hacemos este tipo de introducción y hay que entender la mecánica detrás de esto. Ok. Entonces, la distribución T no es igual que la distribución Z. ¿Por qué? Porque hay diferencias en lo que corresponde a la varianza y el efecto que tiene también el tamaño de la muestra. Eso es esencial. También depende del contexto. Por ejemplo, sabemos que sabemos que también la distribución T va a estar más o es más es más propenso o es mejor utilizar o trabajar con distribuciones T en muestras pequeñas. Z es más común trabajarlo con muestras grandes y explica mejor este tipo de muestras. Por ejemplo, esa es una de las características intrínsecas.
También nosotros tenemos, por ejemplo, características de T. La curva de T está partida en... Tenemos la forma de la curva de T, y la curva de T tiene es un eje de simetría en la media, en la media, partido en dos lados. Tiene uno dado por T1 menos alfa, que es el valor de confianza, por ejemplo, siendo el valor de confianza 95, y entonces 1 menos alfa. Esto lo podemos ver a continuación. Eh, entonces tenemos un eje de simetría en cero, y entonces esta es una aproximación normal de una curva T, y entonces este es T alfa, y tenemos T1 menos alfa o menos T alfa, siendo por ejemplo para un valor de confianza de 95%, esto sería, si lo partimos en 2, sería 0.025, ¿verdad? Entonces 0.025 y 0.025, y esto sería nuestro alfa, cada uno de los dos lados de alfa para la curva, con un eje de simetría en la media. Características interesantes de la distribución T. Hay que comparar y contrastar cada uno de los valores y de las situaciones que la hacen específica. Nosotros sabemos que tiene ciertas características que la hacen especial. También sabemos que, eh, por ejemplo, cuando tiende a infinito el tamaño de la muestra, n tiende a infinito, y por lo tanto los grados de libertad van a tender a infinito porque es n-1. Entonces, tanto la distribución t como la distribución z van a tener el mismo comportamiento, y esto es porque t y z, t va a tener n-1 grados de libertad, y entonces su comportamiento va a ser un poco distinto, va a variar por el efecto de los grados de libertad, mientras que z no cuenta con esa característica, pero cuando tiende a infinito van a ser equicomparables. Ok, entonces estas son algunas de las generalidades o características que tenemos. Cada una tiene sus vicisitudes o características propias, y vale la pena empaparse más y más de cada una de ellas. Cada una tiene su contexto, evidentemente, como vimos previamente, dependen de la información a priori que se está otorgando. Evidentemente, sabemos que la distribución T va a estar definida o por la media poblacional y por características intrínsecas de la muestra, tanto que Z Z cuenta con otra serie de características. Entonces esto mismo va a alterar o va a definir la estructura y el comportamiento. Entonces todo eso vale la pena eh, entenderlo. El, el siguiente y nuestra última distribución es la distribución F, o que va asociada a la distribución F, viene la F por Fisher, eh, Fisher-Snedecor, y la distribución F o de Fisher-Snedecor tiene una característica muy importante porque es otra de estas curvas asimétricas que tienen una relación intrínseca con las características de la varianza. Nuestro objetivo principal con la distribución F es tratar de caracterizar el comportamiento y eventualmente entender las diferencias de las varianzas entre dos muestras. Esto es muy importante porque de aquí más adelante vamos a derivar lo que se llama el F-test o la prueba F. Y la prueba F nos permite a nosotros identificar si las varianzas de dos subconjuntos son iguales o no, con lo que nosotros podemos determinar si estos subconjuntos realmente son o presentan alguna igualdad de algún tipo a nivel de sus varianzas, y de rechazar esto, entonces podríamos establecer algún precepto en una prueba de medias. Por ejemplo, en una prueba de medias en donde las varianzas, el parámetro de igualdad de varianzas no se utiliza. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de determinar
este criterio nos da mucha información. La estadística F, entonces, sabemos que es la razón de dos variables aleatorias que son de característico de naturaleza chi cuadrado, y al ser de chi cuadrado independientes, sabemos que tienen ya sabemos que tienen una, o su gráfica va a ser asimétrica, y sabemos que tienen una naturaleza, un olor a varianza. Y entonces cada una está dividida entre qué? Su número de grados de libertad, que está definido por V. Entonces, nosotros de aquí podemos sacar o derivar esta representación simbólica. Yo tengo además presente en esta representación simbólica o esta fórmula U, y también tengo V, que estas son básicamente los placeholders que le doy a las variables aleatorias independientes y que tienen una distribución, como ya vimos, de naturaleza chi cuadrado. Entonces, tenemos que al ser de tipo chi cuadrado, a partir de este teorema, tienen este tipo de distribución, y tienen esta representación a manera de fórmula, y entonces las puedo ver como distribución F con V1 y V2 grados de libertad. Esto me va a llevar a mí a eh, poder identificarlas de esa manera. Ahora, como vemos, o vamos a ver más adelante, la curva F tiene esta naturaleza muy similar, si ven, con un paralelismo muy cercano a la de chi cuadrado. Vean que es asimétrica, no tiene esa forma de campana como hemos visto anteriormente, pero eso es muy característico de estas curvas que me sirven para hacer análisis de varianzas. Entonces, eh, esto a mí me permite básicamente hacer o el utilizar dos valores de la varianza 1 y la varianza 2 con sus respectivos valores de grados de libertad, me permite hacer esa identificación. Y esa identificación lo que me permite a mí eventualmente o realizar esta comparación es que, bueno, me permite comparar si existe una diferencia entre qué, las varianzas y muestrales y poblacionales de las o de las muestras que estoy analizando. Y entonces ese objetivo a mí, como les estoy a donde los quiero llevar con esta narrativa, es básicamente identificar qué tanto o qué tanta diferencia hay entre esas varianzas que yo estoy analizando. Y cuando yo estoy hablando de varianzas, lo que quiero llegar a ver con, con esta fórmula es qué tanta variabilidad hay entre la muestra 1 y la muestra 2. Qué tanto difieren, qué tanta dispersión hay y qué tanto difieren la muestra 1 y la muestra 2. Si las diferencias, si las varianzas no son iguales, entonces yo tengo que aplicar algunas pruebas distintas o algunos parámetros o argumentos dentro de mis análisis, mis pruebas de hipótesis. Esto lo veremos más adelante cuando hagamos nuestro laboratorio de estadística inferencial. Un caso, por ejemplo, es en la prueba T de Welch, en donde se utiliza cuando se estima que las varianzas no son iguales entre las dos muestras, que es algo muy distinto a la prueba T, en donde de dos muestras, en donde se estima o se parte del precepto de que la muestra A y la muestra B contienen las mismas varianzas. Entonces esto es muy útil, porque si usted realmente una prueba F a partir de este contexto le indica a usted que en efecto las muestras poseen varianzas distintas, entonces ya usted tiene conocimiento de que existen contextos distintos en sus muestras. Y la distribución F, de ahí es de donde me da información para obtener la prueba F. Entonces,
Estas son cuestiones o información que yo puedo derivar de mis distribuciones. Cada distribución eventualmente nos va a ayudar a nosotros a realizar pruebas distintas. Y por eso es que iniciamos nuestro módulo con las distribuciones que eventualmente nos van a hilar el conocimiento a cada una de las pruebas. Por ejemplo, chi cuadrado con las pruebas de independencia de chi cuadrado para características cualitativas, junto con F, que nos ayuda a hacer pruebas de varianza. Y para pruebas de medias tenemos a Z, distribución Z, y la prueba Z o el Z-test. Y la distribución T con la prueba T o el T-test o la T-de-student. Entonces con esto concluimos este módulo y les agradezco. Que estén bien. Muchas gracias.